vamos a presentar el libro Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Michoacán, de José del Val Blanco, Carlos Oyaluque y Carolina Sánchez García, que son los coordinadores. Publicado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad y la Cultura Interculturalidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Para presentar esta publicación contamos con la participación de la doctora Carolina Sánchez García y la doctora Guadalupe Aucuz Elías. Y también como moderador va a estar el doctor Juan Mario Pérez, a los que les damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí y bueno, les cedo la palabra al moderador. Muchas gracias. Gracias por el grado del doctor, pero habría que aclarar que no lo tengo, pero muchas gracias de todas maneras. Y bueno, estamos muy agradecidos con la 14ª Feria del Libro Antropológico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de nuestra universidad, quienes después de tener una ausencia evidentemente comprendida por la pandemia, pues nuevamente estamos de manera presencial en este importante espacio para un público universitario, para un público especializado, pero también para un público en general, en el cual nos complacemos de presentar una novedad editorial que debido a la pandemia no pudo cumplir su ciclo de presentación, pero que nuevamente estamos reactivando. Dentro de las publicaciones y del proyecto El Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Michoacán. Y como lo mencionó la maestra, para presentar esta importante obra, que es una coedición con la ENES Morelia y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural, nos acompañan las doctoras Carolina Sánchez García y Guadalupe Aucuz Elías. Vamos a comenzar dando la palabra a la doctora Carolina Sánchez García, quien es doctora y maestra en antropología, precisamente por este Instituto de Investigaciones Antropológicas y por la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, coordinadora de los proyectos Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas, estudios estatales, realizados con las Secretarías de Pueblos Indígenas de Guerrero, Chiapas, Michoacán y actualmente con el Centro de las Artes Indígenas de Veracruz. El segundo proyecto es Remesas y Migración Indígena y fue investigadora del Instituto Nacional Indigenista y consultora nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Es coordinadora del seminario Migración Indígena, miembro de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red y de la Red de Investigadores sobre la Familia, en Redifam. Docente del curso colectivo México Nación Multicultural, imparte la sesión Migración Indígena en 10 planteles de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de esta universidad en la licenciatura de Antropología. Entre sus publicaciones se encuentran 5 libros como coordinadora, Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Guerrero, Chiapas y Michoacán, 2 como coautora y coordinadora, Remesas, Migración y Comunidades Indígenas de México, Transferencias Salariales y Migración Indígena, y 2 como coautora, Pueblos Indígenas e Indicadores de Salud, así como Visiones Interdisciplinarias de la Diversidad Cultural, entre muchas otras publicaciones. Ha participado en numerosos eventos académicos nacionales e internacionales, con ponencias y conferencias y ha sido distinguida con mención honorífica por 3 investigaciones: Territorio, Cultura e Identidad. La segunda, Migración Indígena en la Frontera Norte, que es precisamente la tesis de licenciatura en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y la tercera distinción por el Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de México, volúmenes 1 y 2. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes. Es para nosotros un honor el estar en esta dependencia de la UNAM, donde, como ya comentó Juan Mario, pues yo fui alumna de ese instituto en el posgrado
Y ahorita pues estamos precisamente con el orgullo de presentar esta obra, que ha sido un trabajo muy arduo de varios años, en donde establecimos una colaboración con la extinta Secretaría de Pueblos Indígenas del Estado de Michoacán. Y el propósito era cubrir precisamente la necesidad de contar con información especializada sobre los pueblos indígenas del Estado de Michoacán, que de por sí sabemos que esta es una demanda de las organizaciones, ya que no se cuenta con esta información, en donde además de eso se pueda disponer de indicadores culturalmente adecuados, ¿sí? Entonces hicimos un esfuerzo conjunto precisamente para integrar este trabajo. Es un volumen que se preparó con la participación de investigadores de varias disciplinas. Es multidisciplinario, pero además de eso es multitemático. Se abordan cerca de 53 temas sobre la multiculturalidad, la demografía, la diversidad lingüística, los recursos naturales, economía, situación agraria, educación, salud, migración, conflicto y violencia regional, sistemas normativos, procuración de justicia, género. Y los estudios fueron elaborados con la participación de 74 personas que pertenecen a 45 centros de investigación. Entonces se logró hacer una articulación para poder sumar la experiencia de trabajo, la experiencia de investigación sobre los pueblos del Estado, y además de eso establecer un parámetro de colaboración también con una dependencia de gobierno, buscando que el conocimiento que se generara a partir de este proyecto pudiera servir como una base para reorientar la política pública y para implementar programas de trabajo con la población del Estado. Entonces, los trabajos que se presentan en esta obra responden a la necesidad de contar con una información especializada en este sentido, y además de eso se suman los esfuerzos de un grupo de personas que también estuvieron colaborando, desde los dictaminadores, prestadores de servicio social, que se sumaron también en sistematización de información, análisis de datos, miembros de organizaciones indígenas, organismos y dependencias que también estuvimos convocando para que participaran en todo este esfuerzo de sistematización de información. Y esto permitió precisamente llegar a la culminación de esta obra, que junto con un sistema de información electrónica se ha puesto a disposición del público en general para que se pueda acceder a todos estos datos y se cumpla el propósito principal, que es que esta información pueda ser útil para la definición de políticas y programas de atención hacia los pueblos indígenas del Estado. Nos tocó un momento difícil cuando empezamos este proyecto, porque los conflictos que se estaban dando en la entidad limitaron que hiciéramos diagnósticos que se habían planteado realizar en varios lugares del Estado. Entonces, en la medida de las posibilidades que tuvimos, se siguió avanzando en el proyecto y se pudo culminar con esta obra, y además de eso con una plataforma de información electrónica en donde se pone también a disposición el libro para que se pueda consultar. La obra se realizó con base en un guión tentativo y preliminar que contempló cuáles eran las principales temáticas que podían dar cuenta de la situación de los pueblos indígenas del Estado. Pero los temas que mencioné hace un momento son el pretexto para problematizar la situación del Estado, porque si nosotros nos metemos a revisar con más detalle la obra, vamos a ver la gran diversidad de aspectos que se tratan tan solo al hablar de la situación económica, social o cultural o política relacionada con los pueblos indígenas del Estado. La obra consta de 11 capítulos y además de eso quisiera por lo menos señalar algunos de los temas que se abordan más a detalle: entre sierras, costas, ciudades, Michoacán multicultural, en donde se tocan aspectos como el multiculturalismo, la diversidad, el género, las regiones, la presencia de la población mazahua en Michoacán, otomíes, purépechas, costa,
porque sabemos que además de la población originaria está la población indígena que ha llegado a la entidad, ¿no? Entonces también hay que hablar de esos procesos y también sobre la música, sobre el arte verbal, sobre la población afrodescendiente. Y en cuanto a los aspectos sociodemográficos, pues se abordan datos sobre la estructura por edad, el crecimiento natural, la migración interna, la composición por hogares, la distribución territorial. Cada uno de los temas que se tocan en el libro va acompañado de la sistematización de datos estadísticos. Si nosotros nos metemos a revisar las bases de datos del INEGI, vamos a ver que el número de temas que nos ofrece la institución sobre los pueblos indígenas, pues no tenemos una larga lista de números. Nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo por hacer cruces de variables, sistematizar información, de tal manera que pudiéramos dar cuenta de un mayor número de temas para hablar sobre la población indígena y contar efectivamente con datos precisos y específicos sobre esta población. Y esto incluyó también pensar en la desagregación de la información a nivel estatal, a nivel municipal, incluso a nivel de localidad, ¿no? Porque sabemos que la población indígena pues está ubicada en un conjunto de localidades que muchas veces se pierde esta particularidad cuando utilizamos datos que se abordan solamente a nivel municipal. Entonces, con esa lógica se fue desarrollando la estructura del libro. Entonces, tenemos el desarrollo del tema, más aparte una serie de textos que detallan algunos aspectos generales del tema de cada capítulo de la obra, y además de eso las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, sobre recursos naturales y desarrollo sostenible, se habla acerca de la fisiografía, de los relieves, del clima, de la vegetación, en donde también como parte del proyecto y del sistema de información en donde también se presenta la obra, se puede hacer cruces de información sobre los recursos naturales exactamente en donde está ubicada la población indígena del estado, ¿no? Entonces es una suma de conocimientos que se pudieron producir como parte del desarrollo de este proyecto. Se habla también sobre etnoecología, sobre cuestiones ligadas al territorio, sobre la economía, pues aspectos como la familia indígena campesina, la unidad de producción económica, las relaciones de los grupos familiares alrededor de la economía de la población del estado, sobre el cooperativismo, sobre la pesca, el desarrollo regional, sobre la situación de agraria, los conflictos sociales, los programas gubernamentales, cuáles son los focos rojos alrededor de las cuestiones agrarias en el estado, sobre la concepción del tiempo, el cultivo de la zarzamora. Entonces, en el desarrollo del tema, independientemente de la temática o de la disciplina del investigador que preparó cada capítulo, pues están los aspectos que tienen que ver con la cultura de la población que habita en el estado, y sobre los procesos educativos se habla sobre las propuestas educativas para y con la población indígena del estado, cuestiones ligadas a la exclusión, pobreza y migración en relación también con los procesos educativos y de escolarización, los escenarios de movilidad de los jóvenes purépechas, el papel de la radio, del video, la experiencia en la producción de material audiovisual, cuestiones ligadas a la salud, a la medicina tradicional también de la población, y a los riesgos de salud, los sistemas de creencias, la cocina, los movimientos de población, todo este proceso migratorio que sabemos que tiene un gran impacto en el estado de Michoacán, tanto a nivel interno como a nivel internacional, y las políticas migratorias, los aspectos entre lo global y lo local, esta relación binacional que se ha establecido precisamente por la importante presencia que tiene la población originaria del estado de Michoacán en Estados Unidos, los movimientos indígenas, las denuncias, las movilizaciones, la relación de la población con el medio ambiente. Digamos, es una amplia variedad de temas que se abordan. Entonces,
Definitivamente el conocimiento que nos presenta la obra es muy vasto, precisamente por ser multitemática, multidisciplinaria, y además de eso, por la sistematización que se hizo de información estadística. Se prepararon cerca de 141 cuadros estadísticos, y además de eso se hizo una revisión muy minuciosa sobre las leyes, declaraciones y convenios que se han implementado a nivel internacional, nacional y estatal, que tienen que ver con la población del Estado. Son 107 documentos jurídicos que se presentan también sobre diversidad cultural, sobre infancia y adolescencia, jóvenes, género, desarrollo, derecho a la consulta, tierra, territorio, recursos naturales, trabajo, seguridad social, diversidad, educación intercultural, ¿sí? Entonces, con el propósito precisamente de poner a disposición de las propias comunidades de todo este conocimiento que tiene que ver con la protección de sus derechos, y que pues también como parte del análisis que hemos hecho en el desarrollo de los proyectos, pues nos damos cuenta que muchas veces se desconoce que existe todo este marco jurídico para la protección de los derechos de la población, por lo cual nos pareció que era relevante sistematizar toda esta información para ponerla a disposición de los propios pueblos del Estado. Y también pues se presenta una bibliografía especializada que integra precisamente toda esta información que han consultado los diversos investigadores que participan en la preparación de la obra, y la información estadística se pone a disposición a través de una liga. En este caso hicimos un cambio respecto a cómo presentar la estadística, porque era demasiada información para presentarla en una versión impresa. Entonces se ofrece al público de manera electrónica a través de una liga que se puede consultar. Y bueno, este proyecto no termina para nosotros con la preparación de la obra, porque sigue habiendo información nueva, particularmente información estadística. Entonces actualmente estamos en un proceso de actualización de los datos estadísticos en relación con los proyectos del Estado del Desarrollo, como en este caso del Estado del Desarrollo de Michoacán. Y bueno, algunos de los colaboradores que participan en esta obra son Margarita Zárate, Virgilio Partida, Marta Perales, Víctor Acevedo, María del Carmen Ventura, Ana María Méndez, Irma Castro, Alexia, Irán Ballesteros, José Zárate, Orlando Aragón y Guadalupe Guacús, que aquí nos acompaña, y que bueno, pues le pasaría la palabra a ella, ¿sí? Muchas gracias por su primera intervención, doctora Carolina Sánchez. Y como lo ha mencionado, a continuación, para presentar también esta importante obra, El Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Michoacán, nos acompaña la doctora María Guadalupe Guacús Elías, quien es titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, feminista de origen purépecha judío, defensora de los derechos humanos y académica e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Fue jefa del área de investigación Mujer, Identidad y Poder y coordinadora del programa universitario Cuerpos que Importan. Cuenta con una maestría y doctorado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y de maestría en Historia del Arte por la UNAM. Cursó el programa interdisciplinario de estudios de la mujer, el PIEM, del Colegio de México. Es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y cuenta con estudios de música en la Escuela Popular de Bellas Artes de la misma universidad. Ha realizado investigación-acción en torno a la epistemología feminista y de género, estudios sobre el cuerpo y las corporalidades, interculturalidad y mujeres en la música y la violencia, contra las mujeres. Perteneció al equipo fundador de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, participó en la creación del doctorado en estudios feministas de la UAM y ha participado en la discusión de algunos protocolos de atención a la violencia por razones de género en las instituciones de educación superior.
Tiene diversas publicaciones acerca de la situación de las mujeres indígenas, violencia falocéntrica, ética de la investigación y mujeres en la música. Ha impartido cursos y conferencias en México y en el extranjero. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a quien nos acompaña. A mí me da de verdad un gran gusto presentar este libro, Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Michoacán. Celebro mucho la feria, de verdad ya hacía falta, ya hace falta la carne, ya hace falta el cuerpo, y sobre todo para las y los antropólogos que estudiamos estas cuestiones de la cercanía del cuerpo, de la proximidad. Agradezco de manera especial a José del Val esta obra. Agradezco también a Carlos Soya esta obra también, un reconocimiento. Y sobre todo, de verdad, agradezco a Carolina Sánchez. De manera especial, Carolina, te lo agradezco. Uno, porque me invitó a presentar esta obra y me dio la oportunidad de leer algunos textos. No quiero decir que leí todo el libro, la verdad está complicado. Yo creo que un año para leerlo todo, pero para consultarlo sí lo podemos consultar. Y sobre todo también que me haya invitado a colaborar en esta obra. Y le digo que cuando me invitó, yo le dije, mira, la verdad es que ahorita estoy en la gestión universitaria. Como ustedes escucharon, soy la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM, y eso pues implica que ahorita pase por aquí los estantes, y yo dije, híjole, me encantaría comprar un montón de libros, pero ni los voy a leer porque ni tenemos tiempo. Pero me dio la oportunidad de volver a mis orígenes, y eso me da mucho gusto. Yo hablaré un poco de todo lo que viví tras bambalinas al escribir el capítulo 11, que es sobre mujeres indígenas purépechas, nahuas y otomíes, y el tema de género. Justamente le decía a Carolina, mira, la verdad es que yo solo voy a hablar de esto porque se me complica hablar de todo lo demás. Me encantaría ahí sobre música purépecha, que ustedes saben que, bueno, la música purépecha es una de las grandes representaciones culturales de México y el mundo, ¿no? La cultura purépecha, etcétera. Pero lo que decidí es hablar sobre este capítulo de género, que además es lo que he trabajado desde hace mucho tiempo. Agradezco que me diste la oportunidad de revisitar lo que yo he hecho durante 30 años ya de trabajo con población, sobre todo purépecha, y de regresar a mi pueblo. A mi pueblo porque mi abuela era de Cherán. Tal vez por eso soy defensora de los derechos universitarios, ¿verdad? Porque Cherán, bueno, es el pueblo, ustedes saben que es el primer municipio autónomo de México. Y yo me recuerdo corriendo por las calles de Cherán, todas enlodadas, en las fiestas, y lo escribí en otro artículo autoetnográfico. Recuerdo a mi padre y a mi madre, pues nada, en la fiesta, en el confeti, en el alcohol, ¿no? También tomando tenurite para que se les bajara la cruda y el alcohol. Mi abuelo es de origen purépecha, mi apellido Huacús, Águila en vuelo, es purépecha. Entonces, pues haber leído de nuevo algunos fragmentos de la obra realmente me llevaron a estar por las comunidades purépechas, pues nada, muchos años de mi vida. Y además, bueno, ahora tengo 30 años aquí en la Ciudad de México, 10 años encerrada en la UAM, digo yo. Y bueno, fue realmente algo muy bonito.
estos recuerdos y vivencias infantiles. También fueron muchas añoranzas, porque esta obra es muy linda para todos, aunque no seamos purépechas, aunque no nos interese mucho la temática específicamente de los pueblos purépechas, pero si nos interesa como antropólogos, como antropólogas, empaparnos de las metodologías, de las teorías también que se abordan en el texto, me parece que es un texto muy lindo. Es un texto muy lindo porque además tiene fragmentos muy cortos de algunas temáticas particulares. Yo les decía, por ejemplo, de la música, incluso en algún texto tiene poesía, tiene la situación de las comunidades, etcétera, y lo podemos leer casi en un ratito, así si lo tenemos en el baño, por ejemplo, y perdón, pero ahí lo tenemos, lo abrimos y leemos algo sobre arte, sobre cultura purépecha. Eso pues es muy bueno. Te agradezco, Carolina, porque me hiciste recordar a muchas de mis amigas purépechas, sobre todo amigas, también amigos purépechas. Cuando yo recorría el texto, recorría algunas calles de Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, la Cañada de los 11 Pueblos. De verdad, también fue muy lindo recordar mi estado ahora, y hablaré casi al final sobre esto, en una situación de mucha vulnerabilidad también. Recordé amigas que tenía años que no recordaba o que no veía, por ejemplo, la misma Margarita Zárate, que a pesar de que trabajamos en la misma universidad, ella en Iztapalapa y yo en Xochimilco, tengo años que no la veo. Entonces, cuando leí que ella hizo una excelente introducción en donde reflexiona teóricamente de algunos de los conceptos fundamentales en el tema de la multiculturalidad, del indigenismo, de los pueblos originarios, de la interculturalidad y de la interseccionalidad ahora, pues nada, fue muy, muy grato porque es un libro, en particular es un texto teórico, metodológico, que se lo recomiendo para quienes estén estudiando antropología y pueblos originarios. Bueno, estos conceptos fundamentales que trabajan en todo el libro algunos autores y autoras, que además también eso es muy bonito y tiene que ver con la diversidad. Algunos somos de origen purépecha e incluso nos decimos purépechas, tratamos de reivindicar a nuestros pueblos, pero también hay investigadores e investigadoras que tal vez han hecho 1 o 2 artículos, pero que son artículos que han sido un parteaguas para analizar a los pueblos purépechas. Bueno, el apartado del que les estoy hablando es el apartado 11, que bueno, ahí reclamé y dije, ¿por qué las mujeres siempre al final? No puede ser posible ya, ahorita, que se llama Mujeres Indígenas en Michoacán y Relaciones de Género, y integra varios textos, me gustaría decir, uno de Rocío Rosas, que es sobre el Instituto Municipal de la Mujer y que lo escribe a partir de una investigación que hicimos en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. También tenemos otro texto de Arely Veloz que se llama De ayuda a trabajo, mujeres purépechas y migración en las maquiladoras de Tijuana. Este también es un texto súper interesante de cómo todos los procesos migratorios que hay en la zona purépecha, que además la zona purépecha, como lo dice la gran amiga Alicia Lemus, en otro texto que escribe sobre la migración de Cherán, ella es historiadora
indígena, también purépecha, que además siempre reivindica estar en las comunidades purépechas. Eso es muy lindo, porque cuando conversamos ella dice, pues tú te fuiste y yo me quedé, ¿no? Entonces es como ver el adentro y el afuera siempre en algo dialógico. Y bueno, estas mujeres, ¿cómo se llevan la cultura a sus lugares de origen? Se llevan su cultura purépecha, igual que en Oaxaca, algunos pueblos también de Yucatán, sabemos que reproducen su cultura en los lugares de origen. Hay un texto que trabaja sobre todo cuestiones lingüísticas, que también me parece muy importante, muy interesante, y otro texto que habla sobre los procesos productivos y cómo las mujeres se insertan en estos procesos productivos, sobre todo en la elaboración de queso, y cómo las mujeres pues realmente hasta modifican los procesos productivos, porque si bien hay proyectos productivos dirigidos a las mujeres, a los grupos de mujeres, ellas toman estos proyectos, pero hacen con los proyectos lo que quieren, ¿no? Y cada vez más, y me parece que también eso es muy importante. Estos textos, sobre todo los de migración, también es bien importante cómo visibilizan esto local y cómo se lleva a lo nacional e incluso lo mundial, ¿no? O sea, cómo en realidad esta migración y esta migración transnacional reproduce las prácticas, las costumbres, los rituales, las fiestas, etcétera, en otro lugar, y ese lugar también está modificándose, no solamente el regreso de los migrantes, sino también estamos modificando la cultura, en este caso la cultura en Estados Unidos, en Chicago, en California, sobre todo, que es la migración que más ha habido desde el programa Bracero, porque además ustedes saben que el programa Bracero se hizo con Lázaro Cárdenas, el presidente Lázaro Cárdenas, y justamente se implementó ahí en Michoacán este programa, así como se implementó el programa de Calderón de la lucha contra el narco, pero esa es otra historia y hablaré de ella en otro momento. Yo no sé cuánto tiempo me queda. Ok, me parece muy bien. Entonces, bueno, yo les mencionaba los artículos y bueno, les decía que me llevó sobre todo a pensar en mi propia historia, y en ese sentido yo desde hace años trabajo el tema de la autoetnografía. Y me parece en la autoetnografía, porque creo que también tendríamos que comenzar a reflexionar de cómo los antropólogos y las antropólogas estamos escribiendo sobre los otros, sobre las otras, y en realidad creo que también escribimos sobre nosotras mismas y sobre nuestras preocupaciones, y a veces incluso dejamos de lado las preocupaciones de las y los otros. Y bueno, estas reflexiones también me parecen importantes. Les decía yo que los textos que acompañan, bueno, más bien que mi texto, perdón, pero que acompaña de manera transversal los textos que yo les mencionaba. El primero fue escrito en 1996, imagínense, y yo me hacía un recuento y decía, son casi 36 años que pasan de investigaciones, y también gracias por tener la confianza de haberme llamado para este texto. 36 años de investigaciones sobre mujeres. Todavía ni se hablaba de género, después sobre género, y ahora una profunda reflexión feminista, creo,
sobre el tema de mujeres purépechas. Este recorrido de trabajo por 26 años acompañado de polifonía de voces de muchas líderes, sobre todo líderes purépechas, pero también nahuas de la costa de Michoacán, otomíes y mazahuas, sobre todo de Zitácuaro y de sus alrededores. La verdad es que sentí una tremenda nostalgia por el trabajo de campo. Dije yo, ¿qué estoy haciendo encerrada en una oficina de Rectoría General de la UAM? Porque bueno, allí recordé pues nada, los sabores, los olores. Y eso es lo que nos da también el libro, ¿no? Cuando empiezan a hablar de la comida purépecha, las corundas, los uchepos, el atole blanco, el atole de canela, el churipo. Bueno, ya ni les digo, pero eso es algo que también me parece que es recuperar y seguir trabajando porque no se pierda no solo la lengua, porque creo que se ha puesto un énfasis sobre todo en que no se pierda la lengua, pero tampoco que se pierda eso de la vida cotidiana, pues que las mujeres son quienes producen y reproducen, ¿no? Entonces es una gran nostalgia. Me acordé de las relaciones con las organizaciones no gubernamentales, me acordé de la fundación de lo que fue pues la Nación Purépecha, lo que es todavía la Nación Purépecha, y como en el primer libro que publicamos con una organización no gubernamental, dejamos declaradas los principios de la Nación Purépecha. Y bueno, allí yo me emociono, pero ya se acabó el tiempo. Muchas gracias. Se acabó el tiempo de una primera intervención, pero nos estamos aproximando al cierre. Le vamos a dar oportunidad a la doctora Carolina para una ronda de conclusiones y cerramos con usted. Bueno, yo dos comentarios que me gustaría hacer. Uno es que cada capítulo fue trabajado con una estructura en donde hay un autor del tema general y autores de recuadros. Sí, entonces ahorita que Guadalupe explicaba sobre los temas que acompañan a cada capítulo es precisamente porque la estructura está diseñada de esa manera. Entonces, ¿cuál era el propósito? Que los recuadros enfatizaran en ciertos aspectos particulares que se trataran en el capítulo general, ¿no? Y de esa manera enriquecer más el tratamiento del tema. Y bueno, el segundo comentario que quiero hacer es que la obra es la tercera en su tipo. Hemos trabajado ya Guerrero, Chiapas, ahora Michoacán, y estamos terminando la región Totonaca de Veracruz. Y bueno, tenemos dos que son proyectos hacia adelante, que va a ser sobre la zona maya y sobre los pueblos originarios de la Ciudad de México. Y bueno, pues los invitamos a revisar la obra. Realmente es un trabajo muy rico sobre los pueblos indígenas. No es lo mismo leer un trabajo de un solo autor, no de una sola profesión, a leer este libro que es tan vasto, multitemático, multidisciplinario, ¿sí? Entonces nos ofrece una gran riqueza sobre los pueblos del estado de Michoacán. Entonces los invitamos a que lo consulten y lo compren. Sí. Exacto, sobre todo porque está aquí en el stand del PUIC. Pueden ustedes adquirir no solamente el estado de desarrollo de Michoacán, sino también el de Guerrero y también el de Chiapas. Doctora, ahora sí. Bueno, rápidamente, yo les recomendaría como antropólogos, este texto también porque explora metodologías de análisis variado, ¿no? Documentos mixtos, metodologías cualitativas, cuantitativas, historia de vida, entrevistas a profundidad, incluso talleres de diagnóstico. Entonces me parece muy importante. A casi 30 años de yo trabajar la zona purépecha y otras zonas indígenas de México, sobre todo con mujeres, ¿qué es lo que esperaría que hubiera o al que se le diera más énfasis? Creo, pues la modificación de los roles de género, cuestionamiento y acción de las jóvenes
y los jóvenes de los pueblos originarios, la migración, sobre todo la migración femenina, cómo las mujeres están modificando las comunidades a través de la toma de los poderes y exigir sus derechos, ¿no? También cómo los procesos de transformación de las comunidades indígenas, los cargos de elección popular y cómo se están manejando ahora, ¿no? Me parece muy importante que empecemos a analizar, si no es que ya lo analizamos desde hace mucho tiempo, pero sí que cada vez se vea más el impacto del narcotráfico en las zonas y la policía comunitaria. Yo creo que es importante que sí tomemos en cuenta, que sí nombremos que existe una guerra interna en contra de los pueblos originarios y hay una lucha de los pueblos originarios por la naturaleza. Hay una lucha en contra de las transnacionales, de la contaminación. Yo creo que también tendríamos que analizar la incorporación de los hombres al mercado de trabajo que está creando el narcotráfico en este país que es un país en guerra y es un país que tenemos terrorismo de Estado, porque ya no se puede decir otra cosa. Como pasan y pasan gobiernos en Michoacán y ahorita estamos viendo lo que pasó el fin de semana, que fue patético, y me parece que la violencia contra las mujeres, la violencia sexual contra las mujeres, el feminicidio en las comunidades indígenas, estos consumos de alcohol y droga, la anomia estatal ante la violencia que vivimos todas y todos, pero principalmente las comunidades rurales y las comunidades indígenas. Me parece que trabajar el tema de la desaparición forzada y las retenciones arbitrarias de los líderes indígenas es un tema que queda pendiente, y sobre todo en la simulación de las instituciones que atienden las necesidades de los pueblos, especialmente las necesidades de las mujeres, movimientos sociales de los pueblos indígenas en Michoacán y en otros estados. Y bueno, nos queda mucho por hacer. Gracias, Carolina. Te paso el micrófono, pero también te paso pues estas notas que las recuperé realmente de lo que están demandando ahorita nuestros pueblos. Gracias. Bueno, pues aprovecho lo que está comentando ahorita Guadalupe, porque para nosotros sí representó una preocupación saber que había desaparecido la Secretaría de Pueblos, ¿no? Porque, bueno, eso tiene mucho que ver también con que no se tiene conocimiento de cuál es la dinámica actual de los pueblos del Estado, porque entre los argumentos estaba que, bueno, ya casi no hay pueblos indígenas en el Estado, ya no hablan la lengua, ya. Entonces, si sabemos que es una entidad que tiene un impacto muy fuerte en la migración, pues es muy probable que se deje de usar la lengua, pero eso no significa que los pueblos desaparecen, ¿no? Las instituciones en las comunidades están presentes, las formas de organización, o sea, diferentes referentes que nos hablan de que pervive la cultura. Entonces, ahora se atiende a la población indígena en una oficina, ¿no? que se creó cuando desapareció la secretaría. Entonces, realmente sí es preocupante la situación, y qué bueno que Guadalupe cerró con ese comentario, porque las noticias de todos los días nos hablan, ¿no? Y no solamente en el estado de Michoacán, sino en otras entidades que tienen presencia de población indígena, que esta problemática en los pueblos continúa y que seguimos teniendo una deuda histórica, y que cada año las estadísticas nos muestran pues una ausencia en las acciones o limitadas acciones para resolver los problemas que vive la población indígena del país, ¿no? Y es una evidencia los acontecimientos que se presentan todos los días en las zonas donde vive la población indígena, que es necesario poner atención, ¿no? Entonces, el marco jurídico que se supone debe estar protegiendo de los derechos de esta población, pues necesitamos que eso se refleje en acciones concretas y en un cambio en las condiciones de la población indígena de este país. Con eso cierro.
Muchísimas gracias por su participación. A las doctoras Carolina Sánchez García, coordinadora de esta obra, una de las coordinadoras de esta obra, y a la doctora Guadalupe Guacús, autora del capítulo 11 de la misma. Es así como llegamos al final de esta presentación. Agradecemos a la 14ª Feria del Libro Antropológico del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Les recordamos que en el stand del PUIC pueden ustedes encontrar esta obra con descuento especial por la feria, así también como los estados del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de Guerrero y de los pueblos indígenas de Chiapas. Muchas gracias por su participación. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hasta la próxima.